La literatura refiere el término masa abdominal palpable al hallazgo durante un examen clínico de una formación en el abdomen sin que haya motivado la consulta la presencia de esa masa, por lo cual es obvio que hay que revisar a los pacientes. Esto, que parece una verdad de perogrullo, cobra valor hoy más que nunca por el hecho que se ha generalizado las consultas de modo virtual, que en estas circunstancias de pandemia se justifican, pero que debo aclarar mi prejuicio de no estar de acuerdo con esto. Entonces, es una formación que se encuentra durante un examen clínico por cualquier motivo que no se refiere a esa masa. No da síntomas que obliguen a la consulta porque en general se desarrolla lentamente. Acá quiero hacer un paréntesis porque, bueno, en semiología muchas veces son los pacientes los que no le dan jerarquía a un síntoma o lo niegan, y muchas veces somos los médicos los que ignoramos algunos síntomas que los pacientes nos refieren. Bueno, la ubicación, así como las características de la masa, pueden hacer presuponer de qué se trata. Vamos a hablar ya en cada caso particular las características de la masa en cuanto a la semiología. Por ejemplo, una masa pulsátil hace presuponer un aneurisma. Una masa un poco más renitente podría hacer suponer una obstrucción intestinal y lo que estemos palpando sean asas de intestino. Pero bueno, ya nos vamos a referir a esto en cada caso particular. Ahora lo que me interesa es hacer un pequeño repaso de qué órganos del abdomen y pelvis se encuentran en cada uno de los 9 cuadrantes del abdomen. Ustedes ya conocen las 9 zonas del abdomen, que son el epigastrio, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho e izquierdo, la región umbilical, la fosa ilíaca derecha e izquierda y el hipogastrio. El epigastrio. En el epigastrio vamos a encontrar el estómago, que parte del estómago, la curvatura menor, parte del cuerpo, antro y píloro. Vamos a encontrar el bulbo y parte de la segunda y cuarta porción del duodeno, el lóbulo izquierdo y una parte del lóbulo derecho del hígado, la vesícula y del páncreas parte de la cabeza. Además la aorta, la vena cava y el plexo celíaco. En el hipocondrio derecho encontramos el lóbulo derecho del hígado, el ángulo derecho del colon, la pelvis y el uréter inicial del riñón derecho y la glándula suprarrenal. En el hipocondrio izquierdo encontramos el fondo y parte del cuerpo del estómago, el vaso, el ángulo izquierdo del colon, la cola de páncreas y del riñón izquierdo la pelvis y el uréter inicial. Además la glándula suprarrenal izquierda. La región umbilical es la más difícil semiológicamente y podemos, si encontramos una masa, podemos presuponer que esto pueda corresponder a la parte inferior del cuerpo del estómago, a la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, a parte del yeyuno, todo el colon transverso menos los dos extremos que corresponden a los hipocondrios, casi toda la cabeza y el cuerpo del páncreas, la parte superior de los uréteres, el mesenterio, la aorta y la vena cava inferior. En los flancos, tanto el derecho como el izquierdo, vamos a encontrar respectivamente el colon ascendente o el colon descendente, el riñón y el uréter. En la fosa ilíaca derecha está el ciego, el apéndice y el ilion. Una palabra especial del ilion: a veces se encuentra una masa en forma de salchicha que puede hacer presuponer la existencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, que a veces se manifiesta como primera sintomatología con este hallazgo. En la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar el colon descendente y el uréter. Y por último, en el hipogastrio se encuentra la parte inferior del intestino delgado, el colon sigmoide, la vejiga y la parte inferior de los uréteres.
La palpación no genera en el paciente dolor en general, pero dependiendo de la etiología puede haber malestar. Al médico, al determinar semiológicamente ciertos datos como forma, tamaño, ubicación, etc., le permite, dependiendo de su habilidad semiológica, determinar la causa. De no ser así, al menos determinar qué examen complementario hay que requerir. Vamos a hablar ahora de las causas y hay situaciones fisiológicas que es necesario no confundir, como es el útero grávido y la distensión vesical. Acá me detengo un minuto para mencionarles que es correcto semiológicamente antes de iniciar un examen físico pedirle al paciente que orine, que vacíe su vejiga, porque bueno, esto evita un poco no solamente este hallazgo, sino la comodidad del paciente mientras lo estamos interrogando y mientras lo estamos examinando, que se va a poner muy tenso si tiene por el examen mismo la necesidad de orinar. El aneurisma de aorta abdominal es un hallazgo como una masa pulsátil que se palpa hacia la izquierda del ombligo. Esto hoy en día, quiero aclararles que no es tan frecuente este hallazgo, no por el hecho de que no exista, sino porque es muy difícil que un adulto mayor pase su historia médica sin haber pasado antes por una ecografía. Y uno de los hallazgos de la ecografía es la presencia de un aneurisma de aorta abdominal. Esto permite controlarlo, seguirlo y actuar antes de la ruptura de este aneurisma. Pero bueno, en nuestro medio no todo el mundo tiene cobertura y no es extraño, dependiendo del sitio donde uno trabaje, que se encuentre como manifestación clínica un aneurisma de aorta abdominal. Y esto es muy importante, porque si no, frecuentemente la primera manifestación clínica de un aneurisma de aorta abdominal que no se diagnosticó es la ruptura, y esta es cataclísmica. El paciente en general, si no tiene la suerte en ese momento de estar pasando por la puerta de un centro de cirugía vascular, fallece, porque bueno, la ruptura del aneurisma provoca enorme pérdida de sangre dentro del abdomen, shock, etc. La distensión vesical puede llegar hasta el ombligo y se palpa como si fuera un embarazo. Y esto es un hallazgo bastante frecuente, principalmente en los posoperatorios, por supuesto en los adultos varones mayores por la hipertrofia prostática benigna. No es extraño que hagan esta distensión vesical y el paciente siente que orina porque está orinando por rebalsamiento, bueno, y entonces por ahí no lo menciona. Si uno no examina, esto no lo encuentra. Y puede dar síntomas muy variables. El paciente puede estar molesto, sentirse mal, estar hipotenso, y la causa es esta distensión vesical que uno la halla en el examen. En las mujeres también es bastante frecuente, hay bastante dificultad para orinar en la cama y esto hace que, bueno, muchas veces se produzca esto que conocemos como globo vesical. En este caso la solución es sondar al paciente, y esto es muchas veces inevitable, con lo que se soluciona el problema. El cáncer de colon puede aparecer como una masa en cualquier parte del abdomen dependiendo del sitio del colon donde se produce ese cáncer, que en general es en el descendente o sigma, pero que bueno, puede aparecer en cualquier otra parte del intestino grueso. La enfermedad de Crohn muchas veces se manifiesta como una ileitis terminal, que es un cuadro doloroso de fosa ilíaca derecha que asemeja a una apendicitis. Tanto es así que en algunos pacientes se ha confundido y se han operado de apéndice cuando en realidad lo que tenían era una ileitis terminal por su enfermedad de Crohn. Si esta cede, esto se supera, queda a veces como manifestación una masa que se palpa en forma de salchicha en la fosa ilíaca derecha, como ya mencioné. La diverticulitis es muy difícil que no dé clínica, siempre da alguna manifestación clínica, pero una vez que se superó por el tratamiento antibiótico, queda una masa en la fosa ilíaca izquierda que se palpa como un plastrón que se palpa como una masa en la fosa ilíaca izquierda y que, bueno, muchas veces es necesario aclarar porque a veces puede ser también la palpación de esa masa un tumor del colon descendente o sigma. La obstrucción intestinal depende si es del lado colon donde se puede palpar alguna masa, lo mismo que el volvulo intestino depende de su ubicación.
Con respecto a los tumores, a la palpación de un tumor de vesícula, en general hay que tener en cuenta que esto no es por una neoplasia biliar, en general tiene que ver con un cáncer de cabeza de páncreas, y eso tiene un nombre, se llama signo de curvatura, la palpación de una vesícula en estas circunstancias. Eh, Hidronefrosis es un hallazgo bastante frecuente de un tumor renal que en realidad no es un tumor maligno, sino que es la palpación del riñón hidronefrótico, que es un riñón grande, y esto suele verse principalmente cuando después de una litiasis el lito queda enclavado en alguna parte del uréter, no se mueve, al no moverse no da dolor, y el riñón obstruido, por supuesto, hace que haga una hidronefrosis que, bueno, si uno no controló después de la litiasis o del cólico donde está ese lito, este puede ser el hallazgo que encontremos. Cáncer de riñón, bueno, una de las tres cosas siempre clásicas que se hablan de cáncer de riñón es hematuria, dolor o tumor. Bueno, tumor se refiere a esto, a la palpación de un tumor renal. Pero muchas veces el riñón se palpa, y hay que tener presente porque es un riñón bicariante, o sea, hay pacientes que nacen monorreno, queda con un solo riñón y ese riñón por supuesto tiene mucho mayor tamaño que el de un riñón normal, o en el caso de una nefrectomía en una persona más joven, por cualquier circunstancia traumática o por lo que sea, hace que el riñón restante vicariante se pueda palpar. Tosis renal también puede ser un hallazgo. Muchos pacientes tienen una tosis renal y uno palpa un tumor que no está ni en la fosa ilíaca, perdón, ni en el hipocondrio derecho ni en el hipocondrio izquierdo, sino que está descendido y lo puede palpar uno por ahí en la fosa ilíaca derecha y en realidad es un riñón tosado. Hepatomegalias, bueno, hay muchas causas de hepatomegalia, desde la poliquistosis, grandes hemangiomas, hasta los cánceres de hígado que pueden dar una hepatomegalia. Es difícil que palpemos un quiste ovario desde el abdomen, y ahí entra una discusión de la que no voy a mencionar nada hoy, pero bueno, así como los clínicos hacemos semiología y palpamos un testículo, cosa que debe hacerse siempre, no se olviden ustedes que el cáncer de testículo es uno de los cánceres más frecuentes en la adolescencia. Nunca palpamos ovarios, si no hacemos examen ginecológico, bueno, esta es una discusión para otro momento si deberíamos hacerla o no los clínicos. Es difícil palpar un páncreas, pero sí un pseudoquiste de páncreas. Después de una pancreatitis muchas veces queda un pseudoquiste de páncreas y esto puede ser un hallazgo de un examen abdominal. De vaso, bueno, esplenomegalia, muchas causas, muchas son hallazgos, no es raro encontrar en un examen abdominal una esplenomegalia y ahí el desafío clínico de determinar cuál es la etiología de esa esplenomegalia. Y con respecto a los fibromas uterinos, lo mismo, es decir, muchas veces son tan grandes que se palpan como un útero embarazado, un útero grávido en el hipogastrio, incluso un poquito más arriba hacia la región umbilical. ¿Qué ocurre cuando en una palpación encontramos una masa en el abdomen? Bueno, tenemos que determinar su etiología. Hay que resolver la situación y tenemos que determinar su etiología. Para eso tenemos una serie de exámenes complementarios que nos van a ayudar. La tomografía computada, la ecografía, la radiografía común, la resonancia magnética, la radiografía contrastada, los exámenes de laboratorio, la videocolonoscopía o la videoendoscopía digestiva alta y los estudios con radioisótopos. Algunos, como los estudios con radioisótopos, en realidad en una masa abdominal que se halla es difícil que sean de utilidad. Estudios con radioisótopos cobran relevancia en tiroides, en paratiroides y en suprarrenales principalmente. Ahí tienen enorme importancia. Y después en otras circunstancias como ser hemorragias digestivas de difícil donde es difícil encontrar la etiología, a veces los estudios con radioisótopos nos ayudan. Por supuesto, la videocolonoscopía y la videoendoscopía alta sirven para el diagnóstico, inclusive el diagnóstico histológico de un tumor de estómago o de colon. La radiografía común no es de enorme utilidad, sí puede mostrar un gran riñón, puede mostrar algunos órganos sólidos,
o una obstrucción intestinal, por supuesto, y es un estudio tan sencillo que, bueno, hay que tenerlo presente. Voy dejando para el final lo que creo que realmente puede llegar a ser más importante. Radiografías contrastadas hoy en día en estas circunstancias de palpación de masa abdominal tienen poca utilidad. Pero sí me quiero referir un poquito más a tomografía computada, a resonancia magnética y a ecografía. Tomografía computada es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza la combinación de rayos X y sistemas informáticos para obtener imágenes. Las proyecciones se obtienen mediante la acción combinada del tubo de rayos X que rota alrededor del paciente y un sistema de cientos de detectores que informatizados dan una imagen. Bueno, la verdad es que les quiero contar, con eso delato mi edad, que yo vine a hacer la tomografía. Digo, cuando yo me recibí esto no existía, y varios años después, 4 o 5 creo, vi la primera tomografía en este hospital, en la quinta cátedra, que en ese momento el titular era el doctor Burucúa de este hospital, y que trajo a un médico que se había formado en Estados Unidos, que mostró estas imágenes y realmente me impactaron. Bueno, brinda una formidable información de la anatomía en 3 dimensiones. Por supuesto que ante una tomografía el diagnóstico etiológico de una masa abdominal es difícil que se escape, ¿no es cierto? Pero bueno, no siempre esto es accesible. No se olviden que no deja de tener riesgo una tomografía. Hay que tener idea de esto cuando uno decide un estudio. Utiliza radiación, por lo que debe ser evitada en el embarazo. Un consejo: siempre pregunten, principalmente en la mujer fértil, en qué momento del ciclo está, antes de indicar cualquier estudio que utilice rayos X. No se olviden que una tomografía, por ejemplo, de cráneo, para darles un ejemplo, equivale a 115 radiografías de tórax. Una tomografía de abdomen equivale a 500 radiografías de tórax en cuanto a lo que significa radiación. Y por otro lado, si necesitamos hacer contraste para aclarar una imagen, el contraste es iodado, por lo que puede provocar alergia, y nunca se olviden que es nefrotóxico. Antes de indicar un contraste, tienen que saber que es nefrotóxico y que puede dañar mucho al paciente con insuficiencia renal. Otro examen complementario muy útil para el diagnóstico, utilísimo para el diagnóstico, es la resonancia magnética. La resonancia es un fenómeno físico-químico basado en las propiedades magnéticas de ciertos núcleos atómicos. En los estudios clínicos el único núcleo empleado es el de hidrógeno. Utiliza como medio de contraste gadolínio por sus propiedades paramagnéticas. Por supuesto que la resonancia es de enorme utilidad, pero es un estudio muy costoso y no en todos lados hay resonador, o sea que si bien hay que tenerlo absolutamente presente, no siempre se puede realizar. Por otro lado, no deja de tener algún tipo de riesgo, principalmente en aquellos pacientes claustrofóbicos, no la pueden realizar. Si bien hay resonadores abiertos, muchos de ellos tampoco lo toleran. El paciente, por otro lado, no puede tener ningún tipo de prótesis, es decir, de prótesis metálica, ya sea esta auditiva, valvular u ortopédica, o algún cuerpo extraño metálico en el cuerpo. En ese caso, la resonancia magnética está prohibida. Nunca dejen de interrogar la posibilidad de que el paciente tenga un cuerpo metálico o una prótesis metálica antes de indicar una resonancia. Y por otro lado, si bien es mucho menos frecuente que con el yodo, existe la nefrotoxicidad del gadolínio. Así que hay que tener cuidado en los pacientes con daño renal. Y dejo para la ecografía, si bien no hay ninguna diapositiva, dejo para la ecografía el final de mis palabras, porque realmente creo que es el estudio más útil. Por bajo costo, porque es muy accesible, en todos lados hay ecógrafo, y por otro lado porque se puede realizar en la cama del paciente. Así que tiene un inconveniente, que es operador dependiente. La ecografía es un estudio operador dependiente, así que bueno, un poco el consejo es que empiecen a estudiar ecografías, porque es probable que cuando les toque ejercer, la ecografía esté tan difundida que pasa a ser lo que fue para muchas generaciones de médicos el estetoscopio. Muchas gracias.